Una de las consultas más recurrentes que me llega al canal está relacionada con la presencia y la eliminación de la cianobacteria que a veces se nos hace aquí en el acuario. Y la verdad es que es molesto ver la presencia de esta alga, pero más allá del problema estético, nos dice que algo no anda bien con la calidad del agua y que debemos de hacer ajustes para eliminar la fuente del problema, la que causa la cianobacteria. Lo primero que debemos entender es que la cianobacteria es la consecuencia generalmente de nuestra inadecuada administración de parámetros químicos y físicos, es decir, la causa de niveles innecesarios o acumulados que generan un desbalance de nuestros nitratos y los fosfatos y que se conjugan con el tema de la iluminación. Hoy en Mi Arrecife procuraremos conocer sobre esta alga, por qué aparece, cómo evitarla y cómo podemos controlarla. No se separen del canal, que empezamos. Hola amigos arreciferos, un gusto encontrarnos nuevamente. No puede faltar mi agradecimiento a todos ustedes que sacan un tiempito para dejarnos sus comentarios, suscribirse al canal y darnos un me gusta al material que les compartimos en cada oportunidad. No hay un solo acuarista, sea nuevo o con años, de estar en este pasatiempo que en algún momento o algunos momentos no haya tenido que luchar contra la cianobacteria. A este indeseable visitante al que ubicamos como un alga, que realmente no es un alga verdadera y que más bien es considerado un intermedio o un eslabón en la evolución entre las bacterias y las algas. La cianobacteria es un organismo unicelular sin núcleo, capaz de realizar un proceso fotosintético y sintetizar sus propios alimentos. Es una de las formas más antiguas de vida que existen en el planeta y se le calcula 3.5 billones de años de existencia. Al igual que un alga verdadera, su desecho o su producto es el oxígeno, como resultado de un proceso de fotosíntesis. Y para hacer este proceso de fotosíntesis requiere de luz, de un espectro que le favorezca, requiere de dióxido de carbono, así como de nutrientes que consume para su alimentación y que básicamente son compuestos nitrogenados, carbón, fosfatos, que es el que le encanta y que es vital para su crecimiento. En el día realiza un proceso fotosintético y en las noches captura para seguir alimentándose del nitrógeno disuelto que está en el agua. La cianobacteria siempre está presente en nuestros acuarios y el problema viene cuando se da un desequilibrio por exceso de comida para ella, lo que implica en la parte química un exceso de nitratos, fosfato, carbono orgánico e incluso hasta algunos silicatos, y en la parte física un exceso de iluminación en cuanto a tiempo y por otro lado en cuanto a la calidad de las longitudes de onda. La cianobacteria puede, en el caso del fosfato, absorber tanto el fosfato orgánico que está presente en el sustrato y en las rocas, como el inorgánico que es el que está presente en la columna de agua, y por tanto que este sería el más común y principal responsable de catapultar su aparición. La cianobacteria también atrapa el nitrógeno atmosférico, como comenté, y por ello es que vemos que tiene atrapada unas burbujas en su manto que también están mezcladas con el oxígeno que ella desecha como su producto. Estos organismos pueden ser azules verdosos, verdes oscuros, verdes negruzcos, naranjas amarillos, rojos cafés, incluso tonos púrpuras, morados oscuros. Normalmente inician con un pequeño brote en un área
rica en nutrientes, como explicamos en nuestro video anterior sobre los flujos del agua, y de ahí se propaga al resto del acuario. En nuestro acuario podemos enfrentar en este campo de algas indeseables, que son medios similares, tres tipos que son diferentes, que a veces nos cuesta distinguir: la cianobacteria, las diatomeas y los dinoflagelados. Aquí entonces la pregunta es, si no tenemos la posibilidad de mirarlas en un microscopio, ¿cómo podemos saber a qué es lo que nos enfrentamos para atacarlo adecuadamente? Para quienes no han visto el video que les compartí de dinoflagelados, les voy a dejar en la parte de abajo de la descripción de este video un enlace, y por tanto no me voy a detener abordando el tema de los dinoflagelados. Una forma que nos da algún grado de diagnóstico es conocer el contenido del agua de nuestro acuario. Pues como señalé, el problema se da cuando se presenta un desequilibrio, y por tanto deberíamos de preguntarnos cuál es la fuente de energía que está provocando ese desequilibrio. Si tenemos silicatos elevados que estén superiores, por ejemplo, a 0.2 ppm, hay altas probabilidades de que más bien lo que estemos observando sean diatomeas. Si lo que tenemos son fosfatos y nitratos en desequilibrio o altos, la posibilidad más bien va a ser hacia las cianobacterias. Y por supuesto estas generarán también alga turf, biopsis y filamentosas. Si nos encontramos con la presencia de silicatos altos, desequilibrio en los atos, quiere decir que podríamos inclusive tener una mezcla de cianobacterias y diatomeas. Si los silicatos están bajos y nuestros atos están en cero o están indetectables, tendremos más bien más posibilidades de lo que tengamos en el acuario sean los dinoflagelados. ¿Qué hace que aparezca la cianobacteria? La forma más fácil de combatir la cianobacteria es evitar que ésta surja como resultado del deterioro en la calidad del agua por problemas de nutrientes y por problemas físicos como la iluminación. Por tanto, la mejor forma de erradicar es eliminar las fuentes del problema y no tanto atacar el resultado de ese problema, que es la propia cianobacteria. Como les comenté, las razones principales de su aparición involucran los nitratos y los fosfatos, principalmente estos últimos, que están en un desbalance respecto del nitrato y o en una cantidad más alta respecto del parámetro aceptable para nuestro acuario, así como una iluminación inadecuada. Veamos en detalle por qué estos pueden ser terreno fértil y por tanto ahí es donde debemos cuidar para prevenir su aparición. En lo básico, inicia con nuestra gestión de estar haciendo test regulares a los atos. En el caso de la iluminación, estos surgen por una inadecuada iluminación. En el caso de quienes usen fluorescentes T5 o bombillos de halógeno, porque estos pueden estar ya muy viejos y ya no entregan el espectro adecuado. A la cianobacteria le encanta la longitud de onda que se ubica entre los 665 y los 680 nanómetros, donde se ubica la luz roja. Y también les gusta la longitud de onda entre los 560 y 620 nanómetros, donde se ubica la luz día o amarilla. Y en esta tabla que les comparto, pues pueden ver el tema. La otra razón es el uso prolongado de la iluminación, sea, por ejemplo, más de 10 horas al día. No obstante, lo que anteriormente les he comentado, estos parámetros físicos por sí solos de la iluminación no deberían de ser una razón. Ellos requieren más bien un detonante, que son los nitratos y los fosfatos, los compuestos orgánicos disueltos que se encuentran en exceso o en desbalance el uno respecto del otro. Los fosfatos y los nitratos los introducimos mayormente a nuestros acuarios con cambios de agua, y por ello una forma para evitar que nos surjan
la cianobacteria en nuestro acuario es utilizar agua RODI. Ustedes se sorprenderían de ver la cantidad de nitratos y fosfatos que podemos encontrar en nuestro acuario cuando usamos agua de grifo o agua de cañería, como decimos en Costa Rica. También los introducimos, estos nitratos y fosfatos, ahora básicamente el caso de fosfato, por medio de alimentos, más en el caso de alimentos congelados o que están suspendidos en soluciones líquidas, pero también a través de otros aditivos que usamos en el acuario, como pueden ser buffers de alcalinidad, el uso prolongado del Kalwasser, que puede precipitar el fosfato que está capturado en las rocas o en el sustrato, y también hasta en la misma sal que usamos para preparar el agua de acuario, en el carbón de activo. Por ello hay que usar una muy buena calidad de carbón activo que sea procesado al vapor, y en general de nuestros productos todos de buena calidad. En el caso de los nitratos, cuando estos se acumulan como parte del ciclo del nitrógeno y no podemos exportarlos adecuadamente o no pueden ser capturados en los reactores de alga o en los refugios, o no tenemos una fuerte colonia anaeróbica de bacterias para que los transformen a una condición gaseosa que permita sacarlos vía el intercambio de gases de nuestro acuario. Si no han visto el video sobre el movimiento del agua, así como el video de las bacterias, los invito a hacerlo para que puedan comprender de mejor manera, de mejor forma, la importancia que tiene el intercambio de gases, la importancia que tienen las bacterias beneficiosas en nuestro acuario, y por tanto en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces respectivos a esos videos. Si permitimos que se acumulen los compuestos orgánicos que están disueltos en la columna de agua, conforme estos se asienten en el acuario, los mismos al descomponerse van a ir formando parte del ciclo del nitrógeno, y ello nos va a generar más nitratos, por lo que un buen sistema de filtración es muy importante para poder exportarlos del acuario. Si usamos medias o usamos calcetines para atrapar los nitritos, debemos estar limpiándolos con frecuencia, así como limpiar el skimmer para que no pierda eficiencia. Incluso eventualmente puede ser que el skimmer esté mal ajustado y esté skimeando en seco cuando debería de estar haciéndolo en húmedo. Sobre este tema de los nutrientes y el skimmer, también los invito a ver un video que ya entregamos sobre los nutrientes en el acuario, y también les voy a dejar en la parte de abajo de esta descripción del video el enlace respectivo. Si no han visto el video que hace una semana les presenté sobre el tema de las esponjas, los invito a hacerlo, porque ahí estoy explicando la importancia que tienen estas para la captura de los compuestos orgánicos disueltos en el agua, y que también les dejo en la descripción. Pero bueno, regresemos al tema. Mi experiencia me ha mostrado que no solo la cianobacteria surge cuando tenemos altos nuestros atos, principalmente los fosfatos, sino también cuando se da un desbalance, sea que se pierde el equilibrio en la relación que deben estar los fosfatos respecto de los nitratos o viceversa. Sean casos, por ejemplo, como nitratos indetectables con fosfatos detectables, o a la inversa, nitratos en mayor cantidad que la presencia relativa respecto del fosfato o viceversa. Como lo he recomendado ya en varios videos, personalmente mantengo mis nitratos entre 2 y 4 ppm y los fosfatos entre 0.02 y 0.04 ppm, ya que manejo una alcalinidad de 8.5 dkH. Conforme la alcalinidad es mayor, también deberían de ser nuestros nutrientes, a fin de que no quememos las puntas de los corales por el rápido crecimiento y la poca presencia de nutrientes en nuestro acuario. Otro aspecto que debemos cuidar es que no estemos introduciendo innecesariamente dióxido de carbono al acuario, pues el mismo va a ser utilizado como parte del proceso fotosintético que realiza la cianobacteria. Y hay dos formas incorrectas de introducir CO2 al acuario. En primera instancia, vía el skimmer.
Si este está tomando aire de un apartamento cerrado donde se está reciclando el aire, hay una pobre ventilación, estaremos introduciendo CO2. Y otro es un reactor de calcio mal calibrado o no tiene un pHímetro que nos permita controlar la cantidad de CO2 que se está introduciendo. Y vamos a estar, por tanto, inyectando más CO2, como decía. Las cianobacterias se pueden eliminar rápidamente por medio de algún producto comercial y esa es la mayor tentación, diría yo. Pero desgraciadamente, estos productos normalmente usan antibióticos y personalmente no les voy a recomendar el uso de antibióticos para tratar la cianobacteria porque al usar el antibiótico vamos a estar aplicándolo a todo el acuario, sea a peces, a los diferentes organismos y también a las bacterias buenas y a las bacterias malas. Y estaremos dañando esas colonias de bacterias buenas que, por ejemplo, se encargan del ciclo del nitrógeno, que tienen una parte importantísima en la filtración biológica. Y además la cianobacteria va a ir desarrollando mayor resistencia y cada vez nos va a costar más eliminarla porque estamos utilizando esos antibióticos. Y para cuando realmente tengamos que usar el antibiótico, porque se justifique su uso, por ejemplo, para tratar algún problema bacteriano en algún pez, nos va a ser más difícil curarlo. En capítulo aparte quiero referirme al caso de un acuario nuevo o al caso del acuario que se está ciclando y aún no es maduro. Así como al inicio decía que la cianobacteria era de los organismos más viejos del planeta y que tenía 3.5 billones de años y que por tanto es uno de los primeros inquilinos en llegar a habitar nuestro planeta, esta cianobacteria también es uno de los primeros inquilinos en aparecer en el ciclado del nuevo acuario. Este organismo unicelular es también, por tanto, de los primeros inquilinos en nuestros acuarios. En esas etapas de estabilización, en esas etapas de ciclado, y es normal que veamos su aparición incluso durante los primeros 6 meses como resultado de un acuario que no está maduro, que no tiene una microfauna robusta o una macrofauna que le dé estabilidad a ese sistema artificial. En nuestros acuarios debemos tener también un equipo de limpieza, y cuando hablo de equipo de limpieza me refiero a organismos que ayuden a mantener limpio el acuario de desechos. En estos, por supuesto que hay peces, pero hoy no les voy a hablar de peces, eso será otro día. Hoy me quiero referir a caracoles, a erizos, a estrellas, a diferentes invertebrados que ayudan en la prevención, ayudan a eliminar la basura antes de que se degrade, y tratándose de este equipo de limpieza puedo citarles los cangrejos ermitaños. Podemos hablar del cangrejo esmeralda, podemos hablar de caracoles como los turbos, como las nerites, las estrellas areneras, un erizo tuxedo azul, y hay otros miembros del equipo de limpieza que propiamente se pueden alimentar de la cianobacteria, cosa que no hacen todos los miembros del equipo. Y que son mayormente útiles ya cuando tenemos el problema de cianobacteria presente. En este caso podemos echar mano del ermitaño cebra enano, del ermitaño scarlet, así como del caracol astrea. Algunas ideas finales y reiterativas que quiero hacerles. La cianobacteria, fuera de su aspecto poco estético al cubrir las rocas y el sustrato, afecta la filtración biológica por esa razón de tapar, y puede causarle por tanto estrés también a los corales blandos y duros. Si vamos a agregar o a introducir roca nueva al acuario, debemos asegurarnos que esté muy bien curada, porque de lo contrario puede ser la detonadora de un brote de cianobacteria. No podemos quedarnos sin hacer cambios frecuentes de agua, porque eso nos permite exportar esos compuestos orgánicos disueltos, y que si no lo hacemos tarde o temprano van a acumularse y nos van a causar la aparición de un brote de cianobacterias por exceso de nutrientes. También tenemos que tener flujos adecuados de agua para evitar la aparición o acumulación de nutrientes en puntos muertos, y que esto nos permita con buenos flujos exportar estos a través del sistema de filtración.
y la semana pasada les hablaba de este tema del flujo de agua y los invito a ver el video. Debemos usar agua RODI con frecuencia, siempre, permanentemente, y hacer cambios semanales del 5% o 10% o 15% quincenalmente durante el primer año. Ya después del primer año, cambios del 25 al 30%. Debemos de tener muy bien calibrado el skimmer y estar seguros que el skimmer no está corto para manejar la carga biológica que tenemos. Por supuesto que tampoco debemos de sobrealimentar a nuestros peces. Debemos mantener en balance, como les decía, los nitratos y los fosfatos y estarlos midiendo regularmente. Si los medimos no vamos a tener problemas. Tener un equipo de limpieza como el que ya les referí para administrar los desechos del acuario. No abusar del uso de la luz roja o blanca ni tener periodos prolongados en el uso de estas longitudes de onda. Limpiar las medias y los calcetines con frecuencia, estar sifoneando la arena, y aquí quiero darles un método que es cada mes limpiar solo el 10%, de forma tal que a los 10 meses ya le hemos dado vuelta al 100%, pues no es bueno hacerlo todo de un solo golpe. Tener cambios bruscos en los parámetros pueden actuar como detonantes para la aparición de cianobacteria. Incluso un cambio, por ejemplo, de marca de sal. No todos los acuarios son iguales, como insistentemente he señalado. Tal vez para un acuario la subida brusca del pH no sea problema, como tampoco tal vez lo sea un cambio en la marca de la sal, en la alcalinidad, en la temperatura, etc. Pero tal vez para otro acuario sí puede ser significativo y eso desencadenar una serie de eventos que terminan con la aparición de la cianobacteria. Si ya estamos con el problema, podemos hacer lo siguiente. Si lo que usan son iluminaciones o fluorescentes T5, revisarlos y ver que si les toca el cambio, hacerlo. Tenemos que mejorar el flujo de agua, disminuir la alimentación, disminuir el periodo de iluminación para cortar el proceso de fotosíntesis que realiza la cianobacteria. Tenemos que trabajar en muy poco porcentaje la luz amarilla o la luz roja, esas longitudes de onda, que no tengamos excesos de CO2 en la columna de agua a raíz de los problemas que he explicado, pues eso va a afectar, favorecer el proceso de fotosíntesis, va a bajar el pH y un pH bajo favorece la aparición de la cianobacteria, a contrario de lo que sucede con pH alto. Tener en balance nuestros nutrientes, que no exista un desbalance, principalmente en favor de los fosfatos, y tener los test nos ayuda a estar haciendo ese control y en caso necesario introducir un reactor de fosfatos para bajarlos. Tenemos que eliminar por succión o cepillado la cianobacteria que se esté pegando en las rocas o en el sustrato, y en caso necesario aplicar agua oxigenada a razón de 1 o 2 mililitros por cada 10 galones de agua cada 12 horas, preferiblemente antes de que prendan las luces y después de que se apaguen las luces por un periodo de hasta 8 días, y a los 5 días deberíamos ver el resultado. Hay un alga que es muy parecida visualmente a la cianobacteria, que es la espirulina, y a la cual podemos aplicarle todo el tratamiento que he estado hablando en este video, pero no el uso del agua oxigenada para eliminarla. Para saber si tenemos espirulina o cianobacteria, basta hacer una prueba muy simple, y es coger una taza de vidrio, en esa tacita poner media taza de agua del acuario con un pedacito del manto de lo que creemos es la cianobacteria, y le vamos a agregar 2 ml de agua oxigenada. Lo vamos a dejar reposar de entre 1 hora y 2 horas y ponemos atención si en ese lapso está soltando un tinte rojizo. Si lo suelta, estamos en presencia de cianobacteria y el agua oxigenada va a resolver el problema. Si no suelta el tinte rojizo, estamos en presencia de la espirulina y no va a resolver el problema. En resumen, la prevención es la mejor herramienta para tratar la cianobacteria, y esta prevención descansa sin duda en un adecuado mantenimiento de nuestro acuario que garantice la calidad del agua. Me despido de ustedes, mis amigos, invitándolos a suscribirse a este canal
Si aún no lo han hecho, a activar la alerta de notificaciones para que estén recibiendo el aviso cada vez que compartimos nuevos materiales. Nos encontramos en un próximo video y que sus acuarios se encuentren mejor cada día. Saludos.